hermano, y vamos en esta tarde preciosa a abrirla en el libro de San Juan. San Juan capítulo 15. Bendito el Señor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los amigos y a cada hermano que se encuentran en nuestros medios en este día, bajo un horario por el día de hoy. Pero no importa el día ni el horario, lo importante es que el que tiene que estar está aquí presente. Ese se llama Cristo Jesús. Estaremos leyendo en San Juan capítulo 15, versículo 7 y el versículo 16. Y dice: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué lindo. El 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Siéntese, hermano. Siéntese. Y queremos dialogar un poco referente a este título tan necesario que estaremos hablando hoy, y es escogidos para ser bendecidos. Escogidos para ser bendecidos. Definitivamente, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que hay un propósito más amplio de lo que a veces conocemos de Dios. Y hoy, especialmente, que estamos en el Señor, nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta, hermano, cuán importante y cuán esencial es Dios para nosotros. Yo quiero decirle a cada uno de los presentes, de los que estamos en la parte de arriba y en la parte de abajo, que diferente a lo que conocíamos antes o habíamos escuchado o hablábamos de Dios, hoy en día, cuando escudriñamos la palabra y la palabra se nos explica, vamos conociendo facetas y áreas de Dios que no las conocíamos. Y este capítulo 15 habla mucho de la palabra permanecer, permanecéis, y es esencial porque en el capítulo habla 10 veces de la frase permanecer, permanecéis. Y qué importante es darle crédito a lo que Dios dice siempre. En la vida, definitivamente, nosotros vamos conociendo a Dios cada día más, a través de la palabra y a través de las experiencias que vamos teniendo como resultado de la fe que tenemos en Él. La fe es vital e importante en el Señor. Por eso el Señor dice que permanezcamos. Permanecer implica vivir. Vivir totalmente dependiente de todo lo de Dios en nuestra vida. Y cuando habla de permanecer, es incondicional la permanencia en Dios para que nos pueda ir bien en la vida. Porque cuando Cristo dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Por eso el título del mensaje se llama así: escogido para ser bendecido. ¿Por qué motivo? Porque en la vida siempre hemos caminado nosotros, escogiendo nosotros las cosas como se deben de hacer, como deberíamos. Es hoy en día algo importante, porque hoy estamos en Dios, estamos en el Señor. Antes hacíamos y escogíamos y tomábamos decisiones, hermanos, conforme a lo que nos placía o creíamos conveniente. Pero he aquí algo importante, y hablo para los amigos, hablo para los hermanos y para aquellos que nos visitan recientemente en este lugar. Por algo es que nosotros nos metimos en tantos problemas en la vida pasada,
porque la vivíamos de acuerdo a nuestros placeres, a nuestras conveniencias. Y por el hecho de vivir escogiendo lo que nosotros queríamos sin contar con la ayuda de Dios, muchos de nosotros sufrimos un sinnúmero de inconvenientes. La vida nos marcó a muchos, porque escogíamos y pedíamos consejo a personas que, lejos a veces de darnos un buen consejo, simple y llanamente decían: hacelo, total, tu vida es tu vida, y te vaya bien o te vaya mal, es tu vida. Hoy en Cristo las cosas son diferentes, y quiero hablarle a todos aquellos hermanos, aquellos amigos, por favor, de la única manera como Dios se va a glorificar en la vida nuestra es cuando nosotros comprendamos que hemos sido escogidos por Él, no para vivir una vida de fracaso, una vida miserable, una vida igual como la vivíamos antes. No, en Dios la vida cambia. Cambia cuando yo me someto a Dios y yo permito que Dios me dé las vivencias que Dios permite que todo aquel que se allega a Él y permanece en Él podamos experimentar. Las vivencias más grandes, las pruebas y los sufrimientos siempre estarán en la vida de los que no creen en Dios y de los que creemos en Dios. Pero la gran diferencia es que los que no conocen a Dios, hermano, no hayan que hacer y viven estresados, angustiados y afligidos, con vacíos en su alma y en su corazón por el hecho de que traten de una manera o de otra llenar esos vacíos haciendo cosas y caprichos, hermanos, que el mundo ofrece. Al día siguiente o a lo largo del camino se darán cuenta que siguen estando tristes y vacíos de todo significado en la vida. Vivir en Dios es una experiencia fresca, es una experiencia nueva. Cristo hace un reto a todo aquel que se atreve a creerle a Él. Y de hecho, la Biblia nos habla de hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Hombres y mujeres que están escritos, algunos, otros ni siquiera se mencionan. Pero gloria a Dios, porque basta y sobra con los que están escritos en esta Biblia. Yo quiero que usted entienda que la Biblia que usted tiene y la que yo tengo tiene todo el potencial de parte de Dios para poder darnos vida y vida abundante en el nombre de Jesús. A veces llevamos la Biblia bajo el brazo, venimos a la iglesia con ella, la ponemos en la banca o la leemos únicamente cuando venimos al servicio, pero una vez quizás llegando a casa nos olvidamos del contenido y del potencial que tiene este libro y del personaje más glorioso y maravilloso que deberíamos nosotros de conocer para poder entender que esta Biblia tiene todo el poder, aleluya, escrito en ella para poder darnos la victoria totalmente contra toda artimaña y maquinaria del diablo. Este libro habla de un personaje que tiene el poder y la capacidad de poder hacer feliz al hombre y a la mujer, no importando la prueba más grande que pueda estar pasando en la vida, si se atreve a confiar y a vivir y a permanecer en las promesas que Cristo ha dejado para su iglesia. Este libro es capaz de hacernos cambiar. Y no hablo del libro únicamente, sino del contenido del personaje que la ha escrito. Hoy andan gentes atendiendo seminarios para poder triunfar en la vida. Personas que van de un lado para otro buscando capacitación para adquirir sabiduría y para poder funcionar en el sistema de hoy. Pero amados, este libro contiene la sabiduría perfecta para hacernos cambiar totalmente de personas derrotadas a personas victoriosas, de personas depresivas
a personas sanas, de personas angustiadas, a personas seguras de sí mismas. Hombres y mujeres que nos hemos atrevido a poner la confianza en el personaje que inspiró, aleluya, estos 66 libros que están escritos en esta Biblia. De nada sirve si usted tiene esta Biblia tomando polvo, ya sea en la mesita de noche o la ponga abierta en el baño, en el comedor o en la sala. La Biblia abierta por sí sola nada va a ser por nadie. Lo que hace, aleluya, en la vida de cada uno es el conocimiento, cuando se lleva a la práctica del personaje que habla esta Biblia por excelencia. Ese personaje es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que un día, aleluya, el Padre envió, aleluya, a la tierra para que redimiese de toda maldición al hombre y lo llevase a esferas más altas donde el hombre jamás ha imaginado. A tal grado que el apóstol Pablo dice que nosotros hoy estamos sentados en lugares celestiales en el nombre de Jesús. ¿Cuántos no podemos creer? Cuando entendemos el potencial de esta Biblia, entonces nos damos cuenta que el personaje del cual hablan los libros no solamente es Dios de historia ni de tradición, sino que Dios se vuelve una experiencia. Una experiencia. Y es aquí cuando nosotros comenzamos a entender que la vida mía está bajo el control de Dios, todo y cuando yo le permita a Él que sea Dios, el que vaya dirigiendo mis pensamientos, que sea Dios el que vaya formando su carácter. Una de las finalidades que la Biblia habla es que Dios nos escoge a nosotros en Cristo para que vayamos y llevemos fruto. Y habla de fruto del Espíritu, no cualquier fruto. Y todo fruto del Espíritu de Dios, hermano, es bueno, aun cuanto doloroso, a veces es bueno. Y le voy a explicar por qué es doloroso para algunos o para todos. Porque el cumplir con la voluntad de Dios no es fácil. Hay que saber conocer que la voluntad de Dios en mi vida producirá a lo largo del camino algo tan esencial, y es bendición. Estamos tan acostumbrados a hacer lo que nos da la gana. Hablamos de Dios. Note usted cómo a veces hablamos de Dios, nos llenamos la boca hablando de Dios. Sí, pero Dios y Dios y Dios. Pero cuando llega el momento de que el fruto del Espíritu de Dios se forme en nosotros, es ahí la gran lucha que se tiene. Porque Dios quiere a la derecha y usted piensa que es a la izquierda. Dios dice espera y usted dice no, me marcho, me largo. Bendito Jesús. Y eso no es permanecer en Dios. Permanecer en Dios es conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios necesito desarrollar una relación con Él. Una relación con Él y con su palabra, para poder experimentar qué tan importante ha llegado a ser Dios en mi vida. Qué tan importante permanecer en Dios. No nos ha escogido a nosotros. ¿Sabe usted algo importante, amados? Porque nadie conoce a Dios ni por suerte ni por casualidad. Jamás usted y yo conocimos a Dios. No, lo que pasa es que yo iba caminando y un hermanito por ahí me habló de Cristo y me predicó, y bueno, no tenía nada que hacer y
lo acepté. Mentira del diablo. Era que Dios le tenía a usted puesto el ojo. Era que Dios le tenía puesto el ojo. Y aunque usted no le estaba buscando hace un tiempo, Dios le venía buscando. Aleluya. Y Dios puso al hermano, a la hermana en la calle, en la fábrica, en la oficina, donde quiera que haya sido, para que tú pudieses conocer y tener un encuentro personal con aquel que cambia la vida del hombre cuando se atreve a confiar 100% en Él. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Esta es una experiencia. Esto va mucho más allá de hablar de Dios. Permanecer en Dios es saber conocer el trato que Él tiene conmigo, el trato que Él tiene con usted. Conocer a Dios es entregarle mis emociones, es entregarle mis sentimientos, es entregarle mis planes y mi futuro. Conocer a Dios es dejar que Dios decida por nosotros. Es dejar que Dios escoja por nosotros. Por nosotros. Aleluya. Me gusta eso. Dejar que Dios escoja por nosotros. Que Dios decida por nosotros. Pablo habla y dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de aquellas cosas. Hay cosas que parece que son lícitas y se pueden hacer. Y usted y yo podremos tomar, bueno, esta decisión y pensaremos que es de Dios. Y bueno, a lo mejor tengo una amistad que me está invitando a lo uno y a lo otro. Bueno, cuando dice todo me es lícito, es que Dios te deja entonces que tomes la decisión de poder depender de Él o depender de ti, de lo que tú piensas. Yo me imagino, yo creo, yo he analizado, analizo, yo pienso y yo creo, Dios no opera así. La Biblia dice que Dios es inmutable. ¿Sabe lo que significa la palabra inmutable? Que Dios no es como usted ni como este servidor. Hoy pienso, mañana yo me imagino, y Dios dirá, bueno, ¿sabes qué? No, a lo mejor. No, Dios tiene una sola voluntad. Yo quiero decirle a usted, hermano, hermana, no se esté equivocando, por favor. Bendito Dios. No se esté equivocando. Dios nunca escoge a nadie para derrota, ni para destrucción. No. Cuando Dios escoge, es para que permanezcamos. Y Dios tiene formas y maneras de poder hablar, de poder corroborar su voluntad. Aunque a veces sea dolorosa, porque ese es el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida nuestra. Llevarnos hacia la voluntad de Dios. Y ese es donde muchos o algunos, hermanos, tienden a fracasar. Porque llega a cierto punto que están convencidos y hasta seducidos que es de Dios lo que piensan, lo que ven y lo que se imaginan. Pero permanecer en Dios, hermanos, es una seguridad que a través del trato, que a través del conocimiento de esta palabra, el creyente comienza a desarrollar. Porque no es un trato únicamente visual, sino que es un trato en donde el Espíritu de Dios comienza a tomar la voluntad, los sentimientos, el alma, las emociones, cómo pienso, cómo hablo, cómo me conduzco. Entonces es Dios que llega a gobernar a tal manera la vida del hombre y de la mujer que llega a ser incomparable esa persona. Y aunque todos lo digan, pero es que tú no estás en nada. No, por el contrario,
Y es ahí donde usted podría hacerse la diferencia entre los demás, amado hermano, porque una vida gobernada por el Espíritu, hermano, conlleva a dolor y sacrificio hasta que se convierte un placer el servir a Dios. Cuando usted y yo nos convence Dios de que el vivir en Dios es una nueva manera de vivir, una manera nueva de hablar, de pensar, donde yo le cedo a Dios todo y el todo, donde yo le permito a Él que Él gobierne mi manera de hablar. Y cuidado, porque hay hermanos que tienen que nacer de nuevo con esa manera como hablan, con lenguaje a veces que da vergüenza, como hablan en su lugar de trabajo, como le hablan a la esposa, como le hablan al hijo, como le hablan al compañero, al compadre o al amigo. Eso no es fruto del Espíritu. Cuidado cuando usted se sienta a ver televisión y comienza a ver esas cosas eróticas y sexuales, y usted comienza a deleitarse en aquello, en lugar de que el Espíritu le diga: cambia eso, cambia eso. Porque el permanecer en Dios, hermano, es comenzar el proceso de santidad, el proceso en donde Dios comienza a tomar el control de todo. Diga conmigo: de todo, de todo. Donde yo pienso a ver las cosas de una forma diferente. Y note usted, muy amado, que todo lo que el enemigo transmite hoy a través de noticias, a través de la televisión, a través de todo, hermano, lleva siempre un sentido erótico, donde muchos pueden hasta adulterar con el pensamiento, donde muchos pueden llegar hasta a pecar, porque las pasiones como que se encienden al ver a una mujer ajena semidesnuda dando noticias. ¿Cuántos damos gloria? O ver a un hombre medio desnudo haciendo un striptease. Creerle a Dios y permanecer en Dios va a requerir de mucho más de venir a la iglesia, de mucho más usted venir a sentarse y llevar una Biblia del brazo. Cualquiera lleva una Biblia del brazo, pero vivir en Dios es otra historia, es otra historia. Vivir en Dios es una experiencia donde Dios me va enseñando a creer y a confiar en Él, que no importa cuán difícil me esté yendo en este momento, hay una seguridad que el personaje de esta Biblia ha podido, diga conmigo, formar en mi vida. Y hablo de formación. ¿Por qué motivo? Porque es importante que usted y yo entendamos eso. Vea, amado hermano, las grandes compañías hoy en día llegan a donde pueden llegar o están porque han desarrollado un sistema de principios, donde esos principios han ido desarrollándose y tomando forma para que esa entidad pueda ser sólida y poder llegar a donde están, porque han podido iniciar un despegue, no en el que piensa fulano, sutano y mengano, sino en lo que está establecido, en los principios de esa compañía o de esa empresa. Dios quiere darnos la victoria, pero para eso debemos de aprender a funcionar bajo los principios y bajo los estatutos que Dios quiere que nosotros funcionemos. Nadie puede vivir una vida victoriosa si no está dispuesto a cumplir con los requisitos que Dios exige para que podamos dar fruto del Espíritu. He oído a
a través de los años, como gente dice, no, pero Dios tiene planes grandes para contigo. Es que Dios jamás tiene planes pequeños para nadie. Pero el asunto es que para que esos planes se lleven a cabo, yo tengo que ser diligente, someterme a Dios, cumplir con sus requisitos. Nadie en este camino de la iglesia del Señor podrá echar hacia adelante en el potencial que Dios tiene para todos nosotros si no está dispuesto a sujetarse, a ceñirse bajo las pautas y los estatutos que Dios exige para cada uno de sus hijos. Cristo dijo, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto. Mucho fruto. Eso va a llevar negación, sacrificio, entrega, sometimiento, para que la vieja naturaleza comience a ceder y la nueva en Cristo comience a formar esos conceptos tan indispensables para poderle hacer frente a la vida y al mismo diablo. Al mismo diablo. Para poder hacer frente a la vida se necesita estar establecido bajo un sistema, y en este caso el de Dios. Si bien la lógica es lógica y no la desacreditamos, porque la lógica es lógica en el mundo, y usted y yo sabemos que no podemos descartar la lógica, por lo menos la matemática. 5 por 5 son 25, 2 por 2 son 4. Así se mueve el mundo. Pero para poder tener éxito dentro del mundo en que vivimos, necesitamos de un aliado. Necesitamos de alguien que pueda acaparar en todo aspecto la vida nuestra, de alguien que tenga la sabiduría para poder inspirarme, para poder dirigirme, para poder aconsejarme en las decisiones que nosotros a diario tenemos que tomar. Y digo a diario, porque a diario, el mundo exige de hombres y mujeres que teman a Dios. A diario, el enemigo suelta ataques y luchas de una forma inesperada a veces. Y debemos de estar fortalecidos en Dios, permanecer en Dios, para poder hacer frente a los ataques del diablo en el nombre de Jesucristo. Necesitamos revestirnos de la autoridad de Dios. Si queremos que la vida nos vaya bien, debemos de revestirnos y debemos de permanecer en Dios. Note usted a veces como hermanos que aman a Dios en la iglesia cometen a veces desatinos, cometemos desatinos de una forma o de otra, y aunque Dios en la predicación te haya dicho no lo hagas, no vayas, todavía no, hay personas que lo hacen, y Dios atravesándoseles en el camino, poniéndoles señas en el camino, deciden embarcarse en una aventura hablando de Dios, y el que menos estaba en esa aventura es Dios involucrado. Es Dios. No, yo siento de Dios. Usted podrá ver, hermano, esta palabra es tan común en el pueblo de Dios que se ha vuelto casi un eslogan. Yo siento de Dios. Y viven sintiendo, pero miren cómo está la vida de ellos. Totalmente desubicada. Y viven sintiendo de Dios. Pero es una frase nada más. Porque vivir en Dios es saber esperar en Dios. Es saber esperar en Dios, en Dios, en Dios y en Dios. En Dios. No me escogiste
vosotros. Claro que sí. Jamás Dios nos escogió para el fracaso. Y cuando optamos por hacer lo que hacemos, es obviamente negligiendo preceptos y conceptos bíblicos que Dios nos ha venido hablando a través de la Biblia, a través de prédicas. Detente. Detente. Aleluya.